35 y dice, porque yo sé que Jehová es grande, el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Gloria al Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. San Mateo 24:35. Aleluya. Gloria al Señor. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Gloria a Dios. El versículo está en San Marcos 23:12, dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Malaquías 5:4 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Amén. Gloria a Dios. Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Salmo 145:8 dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque Jehová me ha ungido. Isaías 61. San Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Proverbios 31:29 dice, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, aleluya. Eclesiastés 2:1 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aleluya. En Salmo 121:2 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a cantar Mujer Virtuosa. Aleluya. Parece mujer muy simple, quizás de poco entender, mas no es su conocimiento el que da el valer. Ella es mujer de oración, es gigante la fe.
al grupo de damas en esta hora. Gloria al Señor. El Señor le bendiga en esta hermosa tarde noche, hermanos. Estamos gozosos porque Dios está en medio nuestro y hemos venido a este lugar a darle nuestra alabanza. Vamos a cantar unos preciosos coros de adoración, de alegres. Primer coro, la dulce presencia. Gloria a Dios. Aleluya. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alábale,
noche, hermanos, el motivo por el cual Dios envía la palabra a cada uno de nosotros no es para avergonzarnos o para señalarnos, sino que el Señor siempre que envía la palabra a nuestras vidas la envía con un buen propósito. Gloria a Dios. Y es el propósito, hermanos, de fortalecer nuestras vidas, que muchas veces nos encontramos débiles. Aleluya. En esta hora quiero presentarles un versículo de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Santo Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Alabado Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Gloria a Jesús. Poderoso Aleluya. Dios. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Que se encuentra en el pasaje de Isaías. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Disculpen, perdón, hermanos, que no le encuentro. Todo estaba bien, amén. Gloria a Dios. Pero no le encuentro play en este preciso momento. Siempre ahí está. Gloria al Señor. Aleluya. Se encuentra en el pasaje de Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 43 y versículo 3, y dice así. 42:3 dice así: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Aleluya. Ahí nosotros podemos ver, hermanos, en el proyector, las lámparas que antiguamente se usaban, hermanos. Gloria al Señor. Las lámparas que antiguamente se usaban, y yo había puesto también una caña cascada, pero no sé por qué motivo desapareció de ahí de la foto. Todo estaba bien, como le digo. Pero lo cierto es, hermanos, que la caña cascada, de lo cual nos habla la palabra del Señor, crecía junto a los ríos, junto a las aguas. Y allí en la fotografía aparecía una caña cascada a punto de quebrarse, o sea, de que era algo muy delicado de quebrarse, que antiguamente lo usaban para hacer instrumentos musicales idénticos a las flautas. Gloria a Dios. Y allí podemos ver que el pábilo que humea, del cual nos habla este pasaje de la Biblia, es la mecha que se encuentra en las lámparas que antiguamente se usaban con aceite. Nosotros en nuestros países usábamos candiles, pero también estos candiles trabajaban a base de gas, pero también tenían una mecha, y cuando el aceite o el gas está por terminársele, comienzan a echar humo, comienzan a humear, y de eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Pero en esta noche, hermanos, el Señor no se encuentra interesado en quizás en enderezar o en guardar de que la caña cascada, que quizás va a ser un instrumento útil para tocar música, el Señor no se encuentra interesado en evitar que una caña cascada, hablando literalmente, se quiebre, o en evitar que una lámpara, una mecha de una lámpara se apague, hablando literalmente, sino que el Señor, hermano, verdaderamente en lo que se encuentra interesado es en esto. Por eso yo tomé este versículo de la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual, y dice así: no les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. O sea, hermanos, que la palabra del Señor en ese pasaje que nosotros leíamos en la versión Reina Valera que nosotros utilizamos, 1960, está, hermano, Dios hablándolo
en un simbolismo, presentándonos la caña cascada y presentándonos el pábilo que humea de una lámpara que está a punto de terminársele el aceite. Pero, amén. Pero el sentido figurado o el verdadero significado del cual la palabra nos quiere enseñar, hermano, es de que el Señor está interesado en que nuestras lámparas espirituales en nuestras vidas no se queden sin aceite, que nuestra mecha, hermano, esa luz que alumbra en este mundo no se apague, que esa, hermano, caña cascada, esa vida nuestra que muchas veces está a punto de quebrarse, quizás está debilitada por las diferentes circunstancias de la vida que a la vida se presentan, hermano. El Señor, hermano, está siempre ahí presto para levantarnos, para tendernos la mano, para ayudarnos. Recordemos que el Señor es grande y poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día cuando Él aparezca. Amén. Él es quien nos sustenta con la diestra de su justicia. Amén. Yo les voy a invitar a que por favor nos pongamos de pie y abramos nuestras Biblias, hermanos. Aleluya. Dios. Abramos nuestras Biblias en Proverbios 31, versículos 29 y 30. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Proverbios 31, 29 y 30. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Amén. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Fíjense, hermanos, que el propósito por el cual he decidido hacer, amén, este mensaje o esta enseñanza de esta manera, pasarlo por el proyector. Si nosotros nos damos cuenta, hay muchas maneras por medio de las cuales nosotros podemos recibir el mensaje de la palabra del Señor y atesorarlo en nuestros corazones. Amén. Por ejemplo, está aquel pasaje que estamos viendo en la pantalla que así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que una manera de cómo nosotros, hermanos, captamos el mensaje de la palabra del Señor es por medio de nuestros oídos. Oyendo, así como estamos en esta noche. Pero fíjense, hermanos, que a menudo cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, corremos el peligro del cual habla Santiago, donde dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, o sea, a nosotros mismos, cuando nosotros decimos que no seamos oidores olvidadizos. Entonces, podemos nosotros, hermanos, encontrar diferentes maneras de cómo nosotros podemos, hermanos, recibir la palabra del Señor a nuestras vidas. Y yo encontraba, hermano, acerca de cuánto por ciento de aprendizaje nosotros, hermanos, muchas veces las personas hacen estadísticas, pero no quise poner la fotografía ahí acerca de esas estadísticas, de cuánto por ciento nosotros atesoramos en nuestras vidas acerca de lo que oímos, acerca de lo que miramos, acerca de las experiencias vividas o acerca, hermano, de muchas cosas, de muchas maneras de cómo nosotros podemos recibir el mensaje de la palabra del Señor. Para no causar controversia, porque aparecía ahí en una pirámide, ¿verdad? Y muchas veces la pirámide la asocian con símbolos de satanismo y todo eso, ¿verdad? Pero hermanos, hay un pasaje en la palabra del Señor donde nuestro Señor Jesucristo nos habla que la lámpara del cuerpo, hermanos, de nuestro cuerpo es el ojo. Gloria a Dios. Y dice que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. O sea, ¿qué es lo que nosotros miramos durante el día, hermanos? O durante la noche mientras estamos despiertos. Si nuestro ojo es bueno y nuestro ojo, hermano, a menudo nos sirve, hermano, o nos es útil para leer la palabra del Señor, entonces todo nuestro cuerpo estará en luz.
Y si nuestro ojo es bueno y nuestro ojo nos sirve, hermanos, para por medio de las redes sociales, quizás, hermanos, escuchar o ver mensajes, hermanos, de la palabra del Señor, también todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. A medida, hermanos, nosotros nos alimentemos a través de nuestra vista con cosas, hermanos, que son buenas o con cosas que nos edifican, así, a medida, nuestro cuerpo estará en luz o estará en tinieblas. Santo Dios. Pero fíjense que la palabra, nuestro Señor Jesucristo nos dice en sus enseñanzas que si nuestro ojo es malo, hermanos, si nuestro ojo es maligno, entonces todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. Si nuestros ojos nos sirven, hermanos, para a diario durante todas las horas del día, hermano, para ver cosas que no nos edifican hoy en día, hermano, en los canales que salen por el cable de acá de Estados Unidos, no dan programas cristianos, si sale por ahí sale enlace, hermano, pero no es muy recomendable escuchar o ver enlace, hermano. Pero si nuestro ojo, hermano, lo que mira durante el día son cosas, hermano, malas en las redes sociales o en la internet, porque la internet puede convertirse para nuestra vida en una arma de doble filo, hermanos, aleluya, la cual, hermanos, es capaz de edificar nuestras almas, de acuerdo si nosotros el contenido que estamos viendo es bueno, es algo que nos edifica en nuestra vida cristiana. Pero si lo que nosotros vemos y de lo que nosotros nos llenamos de la internet o de las redes sociales, hermano, es maligno, es todo aquello que no le agrada al Señor, entonces nuestra vida va a estar en tinieblas. Y si la luz que hay en nuestra vida es tiniebla, entonces ¿qué no podemos hablar? Serán las mismas tinieblas, hermanos. Entonces, hermano, la palabra del Señor, hermanos, aleluya, podemos recibirla de diferentes maneras, hermanos, aleluya. Aquí el pasaje que leíamos y nuestras hermanas también, hermanos, aleluya, leían este pasaje en Proverbios, o lo mencionaban, nos habla acerca, hermano, de las palabras del rey Lemuel. Estas son las palabras del rey Lemuel acerca de una profecía que su madre le dio a este rey llamado Lemuel. Acerca, hermanos, una profecía es un acontecimiento para el futuro, o sea, un consejo que su madre le dio al rey Lemuel para el futuro, para cuando él estuviera, hermanos, aleluya, a punto de dar ese paso del matrimonio, hermanos, de encontrarse una mujer y tal y como Dios lo manda. Entonces, hermano, estas palabras eran del rey Lemuel, como les decía, del consejo de la profecía que su madre le dio. Si nosotros creíamos que los proverbios eran todos los proverbios de Salomón, ¿verdad? Estos últimos dos proverbios los escribieron alguien más. O también nosotros podemos ver, hermanos, en Proverbios 25:1, dice también que estos son los proverbios de Salomón, los cuales copiaron, dice, los varones de Ezequías, rey de Judá. O sea que también hubieron unos varones de Ezequías que copiaron estos proverbios, los cuales eran los proverbios de Salomón. O sea que es interesante darnos cuenta, hermanos, de que, por ejemplo, los salmos, decimos el salmista David, pero los salmos los escribieron diferentes personas, pero la mayoría de los salmos los escribió el salmista David, inspirado en el pastor de pastores, inspirado, hermano, en todas aquellas profecías que el Señor le dio también acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, el concepto de una mujer virtuosa, la mujer virtuosa, hermanos, este concepto no lo saqué, hermanos, de la internet, sino que lo hice de acuerdo, hermanos, aleluya, a lo que el Señor puso en mi corazón, hermanos, porque no podemos basarnos en conceptos de la internet, en cosas que otros, hermanos, dicen, hermanos, aleluya, porque muchos de estos conceptos no son conceptos basados de acuerdo a las escrituras de la palabra del Señor. Una mujer virtuosa es una mujer con virtudes y características especiales, destacándose y distinguiéndose a sí misma
de las demás mujeres comunes y corrientes de este mundo. ¿Y cómo se destaca esta mujer virtuosa? Por las cualidades, hermano. Por las buenas cualidades que ella posee, es como ella se destaca, hermano, de las demás mujeres de este mundo. Si nosotros vemos el pasaje, hermano, de Proverbios 31:10, de cómo comienza esta profecía, que esta mujer le da a su hijo Lemuel, y dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Aparece en signos de interrogación. Aparece como una interrogante. Porque pareciera ser, hermano, que el escritor de este proverbio, inspirado por la palabra del Señor, inspirado por Dios para escribir estas palabras, sabía, hermano, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, que a medida fuese pasando el tiempo, en el transcurso de los años y de los siglos, pareciera ser de que estaban sabedores de que estas cualidades, estas buenas características que existían en aquel entonces de aquellas mujeres virtuosas iban a ir desapareciendo al pasar de los años y que iban a estar en peligro de extinción. Entonces, por eso la pregunta: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Fíjense, hermanos, que aquí, en este pasaje, cuando nos habla acerca de esta mujer virtuosa, es una mujer que no tiene nombre. Si ustedes se dan cuenta, no le pusieron que la mujer virtuosa fue Esther, o que fue Ruth, o que fue alguna de las mujeres de los patriarcas, o de los reyes de Israel, o de los profetas, o de las mujeres que en aquel entonces hicieron el bien, sino que ahí, hermanos, hay un espacio, hay una línea en blanco, hermano, para que la mujer virtuosa de la cual nos habla la palabra del Señor pueda ser cada una de las mujeres que están dispuestas a través de los tiempos, ya sea en este mismo tiempo, pueda hacer que su nombre se escriba ahí en ese espacio, hermano. Es por eso de que Dios dejó ese pasaje sin el nombre específico de alguna mujer. Mientras en cierta ocasión escuchaba un mensaje, hermano, de la palabra del Señor, esta persona hablaba no hablaba precisamente de esta mujer virtuosa, pero hablaba acerca de personajes bíblicos. Y esta persona decía: hombres o personas como las que existieron en el Antiguo Testamento, de los cuales nos habla en el Nuevo Testamento, hombres de verdad, hombres derechos, hombres rectos que existieron, que sirvieron y que estuvieron a Dios y que estuvieron dispuestos a ofrendar su vida. Hoy en día, quizás, decía esta persona, entre 1000 encontremos uno, pero entre 100 no vamos a encontrar ninguno, decía esta persona. Pero dije yo en mi mente, lo dicen como si para Dios hubiera algo imposible. Porque para Dios, hermano, no hay nada imposible. ¿Se recuerdan cuando el Señor les daba una enseñanza a sus discípulos y les hablaba, hermano, acerca de cómo era la situación, hermano, de cómo se podía entrar al reino de los cielos? Y al hablarle la palabra, hermano, a multitudes, el Señor notaba, hermano, con su sabiduría, que para los pobres, hermano, era más fácil recibir el mensaje, aceptar el llamado, aceptar la vida eterna en nuestros corazones, en nuestra vida, que para los ricos. Y el Señor les dijo en cierta ocasión: es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Y dice que los discípulos le dijeron: Señor, si la situación es así, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor les contestó y le dijo: lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Porque no hay nada, hermanos, imposible para Dios. Dios puede levantar mujeres, hermanos, como las que había en aquel entonces, que hicieron el bien. En esta noche, hermanos, quiero
hacerle en una forma breve una aclaración, hermanos, porque puede ser, hermanos, que quizás en medio nuestro hay algún hermano o alguna hermana que piense que la predicación de la palabra del Señor, hermanos, aleluya, siempre y todo el tiempo tenga que ser en contra del pecado, acerca de que vivamos la santidad, o acerca del bautismo del Espíritu Santo, o acerca del arrebatamiento, hermano. Y claro, no lo vamos a negar, hermano, que estos temas, estas cosas que he mencionado, hermano, son temas centrales, tienen que ser temas indispensables en nuestra vida cristiana, porque si nosotros no ayunamos, no vigilamos, no nos mantenemos libres de pecado y no vivimos en santidad, no vamos a ver el rostro del Señor y no vamos a vencer en nuestra vida cristiana. Pero también, hermano, debo de aclararles, hermano, aleluya, que en esta noche yo les voy a hablar más acerca de cualidades y características que nosotros podemos encontrar en esta mujer virtuosa. Quizás no van de la mano del todo con las cosas espirituales, pero si nosotros ponemos mucha atención en esta mujer, vamos a ver cualidades y características que si las mujeres hoy en día las ponen en práctica en su vida, entonces, hermanos, va a resultar para el beneficio y a favor de su vida espiritual. Pero que si no las ponen en práctica, entonces va a resultar, hermanos, aleluya, en contra de su vida espiritual, y le va a afectar de gran manera, que poco a poco se va a ir notando el cambio en la vida, hermanos, aleluya. Depende de cada quien, hermanos, si practica o no practica estas cualidades. Por eso, si usted se fija, hermanos, que si nosotros nos enfocamos a predicar de un solo tema todo el tiempo, acerca del pecado y del pecado y del pecado, claro que tenemos que vivir libres del pecado, es bueno, no estoy diciendo que es malo, pero también de vez en cuando también es necesario que hablemos, hermanos, aleluya, acerca de cualidades y características como las que yo he tomado. Por eso es que cuando muchas veces venimos a este lugar, hermanos, tratamos de recibir la bendición de Dios, y no podemos, ¿sabe por qué? Aunque luchemos y luchemos, no podemos, porque el problema lo venimos arrastrando desde muy temprano, cuando nos levantamos, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la casa. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que ocurre alrededor nuestro, esto, hermanos, de lo que le estoy hablando, de lo que le voy a hablar, son acerca de cualidades especiales en una mujer. Muchas de ellas quizás no tengan que ver con lo espiritual, pero la Biblia las ha dejado registradas acá. O sea, que todo lo que ocurre o acontece a nuestro alrededor tiene que ver con nuestra vida espiritual, nos afecta o nos ayuda para bien en nuestra vida espiritual. Y más de eso es que quiero hablarles en esta noche. Y casi prácticamente, hermanos, aleluya, la primera parte, esta es como una introducción acerca, hermanos, de los versículos, porque para llegar a esos versículos que leímos, primero tenemos que ir versículo a versículo, comenzando en el número más bajo hasta el más alto. Y podemos darnos cuenta, hermanos, que para una mujer llegar a hacer el bien, para poder llegar a ser temerosa de Dios y ser alabada, para ser una mujer recordada, tiene que poseer por lo menos la mayoría de las cualidades y características que aquí se mencionan en este pasaje. De lo contrario, si no posee ninguna o es muy baja, hermanos, aleluya, en el porcentaje de estas características, no va a poder ser recordada como una de las mujeres virtuosas que hicieron el bien. Entonces, hermano, yo quiero hablarles acerca de 10 cualidades de una mujer virtuosa que yo encontré en este pasaje. Muchos se encuentran más, muchos se encuentran menos. Usted a lo mejor las nombre de diferentes maneras, hermano, pero yo las he nombrado de esta manera. Y la primera cualidad que nosotros vemos y se encuentra en el versículo 12, hermanos, del capítulo 31, es que la mujer virtuosa honra a su esposo. Santo Dios. La mujer virtuosa, hermanos, de una manera tiene honra por su esposo. No hay traición ni secretos en ningún aspecto de la vida en esta mujer, Santo Dios, por la cual su marido tenga que desconfiar de ella, porque hay lealtad. Y lo podemos ver ahí en el pasaje, hermanos, que su marido está
en ella confiado. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta confianza de este hombre en esta mujer virtuosa? Era eso lo que les decía. La comparación, que pareciera algo que no sea muy espiritual, pero si un hombre está desconfiado de su esposa, va a haber problemas, y esos problemas nos causan problemas en nuestra vida espiritual. Hay algo que no nos deja crecer espiritualmente, hermano. Sabe que la confianza que este hombre, hermano, tiene en esta mujer virtuosa, en su esposa, que es una mujer virtuosa, es porque sabe que no le va a fallar, no lo va a traicionar con nadie, porque es una mujer, hermanos, aleluya, que en todos los aspectos de su vida le ha demostrado a ese hombre, le ha demostrado a su marido ser una mujer recta, una mujer sin doblez, sin doble ánimo, sea donde se sea, hermano. Ella camina, hermanos, aleluya, rectamente, hermano, y no traiciona de ninguna manera a su esposo. Y podemos ver, hermanos, aleluya, dice que está confiado todos los días de su vida. ¿Cuántos días dice, hermano, de que ella le da bien y no mal? Todos los días de su vida. O sea, de que no es que el esposo hoy puede estar confiado, mañana la mujer se convierte en una mujer traicionera y aquello va como un sube y baja, y luego el hombre la perdona y la mujer se porta bien una semana y luego lo vuelve a traicionar. No, hermano, la palabra del Señor nos dice que le da ella bien y no mal todos los días de su vida. O sea, hermano, que en la relación de una pareja, de un matrimonio, de una mujer y un hombre de Dios, tiene que haber, hermano, una estabilidad, tiene que haber, hermano, un balance, algo que se mantenga, hermanos, al nivel, a la medida que Dios quiera, hermanos, que se mantengan los matrimonios cristianos. O sea, hermanos, de que no es un juego, no es, hermano, que yo me voy a aprovechar o que la mujer se va a aprovechar, que porque su cónyuge lo perdona y luego se porta bien y se porta mal. Tiene que haber un equilibrio, hermanos, en la vida cristiana del hombre y de la mujer de Dios. Y yo he escrito el pasaje de Efesios 5:33, que dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Esto nos está hablando a nosotros los hombres. O sea, de que de ambas partes, tanto de la mujer como del hombre, tiene que haber, hermanos, ingredientes ahí, cosas, hermanos, especiales. Ambos tenemos que poner nuestra parte, no solamente para la mujer, porque aquí no hemos venido a predicar en contra ni a favor, hermanos, de la mujer ni del hombre. Aquí se habla la palabra de Dios derecha, tal y como Dios la envía para todos. Cada quien va a agarrar su parte, hermanos. Y luego dice que la ame como a sí mismo y la mujer respete a su marido. O sea, hermanos, que podemos ver en este pasaje que de parte de uno tiene que darse amor y de parte de la mujer tiene que darse respeto. O sea, hermano, el Señor no nos va a dejar a nosotros solamente, ¿verdad?, que somos los amos y señores de la casa, ¿verdad?, y que la mujer ponga todo de su parte y nosotros allá, ¿verdad?, como reyes. No, hermanos, aleluya, porque todos tenemos que poner de nuestra parte, amén. Y déjenme preguntarles en esta noche a las mujeres: si el hombre ama a la mujer tal y como la palabra lo manda, que ame a la mujer como a sí mismo, como la palabra lo manda, ¿acaso no se va a sujetar usted a su esposo, hermana, si su esposo lo ama a usted como a sí mismo, como manda la Biblia? Claro, ¿verdad que se van a sujetar? Porque ¿qué mujer no va a querer sujetarse a su marido si su marido la ama como a sí mismo? El problema está muchas veces, hermanos, como les digo, que comienza desde el principio, que nosotros los hombres no sabemos amar a nuestra esposa como nos manda la Biblia, como a nosotros mismos. Santo Dios. Y ahí es donde comienza muchas veces la desigualdad y el desbalance. Como tú no me amas, yo ni te respeto. Entonces, hermano, debe de ser así, hermanos.
el hombre tiene que amar a su esposa como a sí mismo, y la esposa, después de que nosotros cumplamos la ley de la palabra del Señor, la ley de Cristo, la ley, hermanos, de las palabras de vida, entonces ellas van a poder, hermanos, recapacitar o reaccionar en sí misma. Claro, si este hombre me ama y hace conmigo el bien, me trata bien, entonces, ¿cómo no lo voy a respetar? Entonces, ahí, hermanos, aleluya, es donde nuestros hogares van a comenzar a ser bendecidos en el Señor. Aleluya. Yo he escrito, hermanos, 3 maneras de cómo una mujer puede, hermano, deshonrar a su esposo. O sea, 3 maneras, hermano, de las cuales la mujer de Dios o una mujer no debe de practicarlas para no deshonrar a su esposo. En primer lugar, la primera, hermanos, la mujer virtuosa no critica a su esposo. Gloria a Dios. Santo Dios. No lo critica ni delante de la congregación, Aleluya. ni cuando está con sus amigas, ni en el trabajo. Porque luego, hermanos, de que se hacen críticas contra el esposo o viceversa, viene el concepto que los demás que oyeron estas críticas, estas cosas, van a tener de la persona, hermanos. Entonces, la mujer virtuosa no lo critica. ¿Recuerdan ustedes un dicho que hay muy popular, muy común, hermanos, en el mundo, que dice: los trapos sucios se lavan en casa? Y eso es una realidad, hermanos. Hay cosas, hay problemas que muchas veces acontecen dentro de la iglesia o dentro de las congregaciones. Claro, se necesita la intervención de Dios, la intervención del pastor y de los líderes, porque el problema ha llegado a tal límite que quizás parece que no tenga solución. Pero criticando al esposo frente a las demás personas, que el esposo que no lava los trastes, que deja la ropa tirada, que es así, así, de esta manera, esto no beneficia la vida de su esposo. Por favor, hermanas, sean sabias y no critique a su esposo. Si algo debe de platicarse, platica con el pastor, con el hombre que Dios ha puesto dentro de la congregación, hermanos, aleluya, y que le ha dado la capacidad espiritual para podernos aconsejar, porque Él no lo va a ir a divulgar. Pero lo que sucede es que cuando comenzamos en grupo a decir esto y esto, ahí, hermano, el mal concepto que van a tener de nosotros los esposos. Santo Dios. Porque las mujeres, hermanos, existe, hermano, las estadísticas, pero como le digo, yo no me baso por las estadísticas, que les gusta hablar más que a nosotros los hombres, ¿verdad? Algunos hombres nos gusta también hablar mucho, amén. Entonces, número 2, la otra, hermano, manera de cómo una mujer virtuosa, una cosa que no tiene que hacer, o sea, de que tiene que hacer, es mostrando una conducta irreprochable. La mujer virtuosa tiene que mostrar una conducta irreprochable sin tacha alguna. Porque de acuerdo a la conducta de una mujer en un matrimonio, así va a ser, hermanos, el concepto que las demás personas tengan de ese hombre. Porque fíjense, hermanos, que si la mujer, yo no sé si ustedes han escuchado este comentario, pero si la mujer es muy enojada y en el hogar le gusta que se haga lo que ella dice y el hombre tiene que estar callado, oiga, que yo conozco las tías mías, las hermanas de mi papá, por parte de la familia de mi papá, todas ellas mandaban a los maridos. Porque venía de una familia que tenía fama, que eran enojados. Entonces estas tías mías, lo que ellas decían, y aún siendo cristianas, se tenía que hacer en el hogar. Y la voz del esposo, la voz de los maridos de ella, no se les conocía, porque ellos eran muy apacibles, las mujeres como que lo tenían ahí. Pero si la mujer en el hogar es muy enojada y quiere que se haga lo que ella dice solamente, entonces dice: miren, pobrecito,
con la que se casó, ahora que se aguante. Con la bruja que se casó, dice la gente, ahora que se aguante, dice, él se lo buscó. Entonces, hermano, la conducta de una mujer debe de ser irreprochable, hermanos. No, hermano, querer, hermano, una mujer todo el tiempo, hermano. Yo sé, es cierto, hermano, de que a nuestra vida vienen situaciones las cuales muchas veces, hermanos, nosotros llegamos a enojarnos, hermanos. Y la palabra dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y dice, airaos, pero no pequéis, dice la palabra del Señor. Claro, hermanos, de que muchas veces va a acontecer eso, pero no podemos vivir en un hogar cristiano así de esa manera, porque nosotros, hermanos, como matrimonios cristianos tenemos que ser ejemplo y luz para los demás matrimonios que no conocen al Señor. Gloria al Señor. Y fíjense, hermanos, de que las leyes de este país como que favorecen, claro, hermanos, favorecen mucho a los niños, porque si ustedes se fijan, o a las mujeres, si ustedes se fijan en otros países, en otros lugares del mundo, por ejemplo, en los países centroamericanos, se acostumbra, hermano, a hacer, hermano, a llevar a cabo la explotación de niños. Los niños desde muy pequeños comienzan a ser enviados a sus trabajos, a las labores, hermanos, a los 5, a los 6 años. Muchos de ellos, hermanos, no se les manda a la escuela, por eso muchos entre nosotros a veces no saben leer, porque sus padres, hermanos, solamente los mantuvieron trabajando. Las mujeres eran golpeadas, maltratadas. En mi caso, yo tuve, hermano, la mala experiencia de ver cómo mi padre maltrataba a mi madre, y luego cuando nosotros queríamos intervenir, nos pegaba a nosotros. Era una situación, hermano, terrible, una situación sin control, hermano, y nos alegramos que las leyes de este país, hermano, favorezcan a los niños, favorezcan a las mujeres. Pero eso de que las leyes de este país favorecen a las mujeres no quiere decir también que las mujeres se van a aprovechar, hermanos, de la situación, porque la palabra del Señor manda que en el hogar, hermano, el hombre es cabeza del hogar. Esa es la tercera característica, esa es la tercera forma de cómo esta mujer virtuosa honraba a su esposo, dándole el lugar que Dios le dio, hermanos, que Dios le dio al esposo en el hogar como cabeza de la familia. Gloria a Dios. O sea, que tiene que darle ese lugar. Hay mujeres, hermanos, y yo he conocido, he oído de casos, no lo voy a mentir, no he estado ahí, que muchas de las mujeres amenazan a sus esposos, o muchas de ellas hasta se golpean ellas mismas para que el hombre les cumpla el capricho, les cumpla, hermano, todo aquello que ellas quieren que el hombre haga, y él no lo quiere hacer, y lo amenaza luego con que le va a llamar a la policía, hermano. Y eso, hermano, no debe de existir. Tiene que mantenerse lejos de los matrimonios cristianos. Esas cualidades, esas malos ejemplos, hermano, no deben de existir en una mujer de Dios, hermano, porque eso, lejos de convertirla en una mujer virtuosa, la convierte en una mujer, hermano, que los demás la ven como mal ejemplo. Luego el desorden que trae al hogar con todo ese mal comportamiento. Vemos, hermano, a través de la Biblia, 2 ejemplos más recordados acerca de mujeres, hermano, que no obedecían a su esposo, y ellas querían que se hiciera lo que ellas decían. Y el hombre, hermanos, por ejemplo, está la reina Basti, la mujer del rey Asuero, que no obedeció a su esposo, el rey Asuero, cuando él le pidió que se presentara, cuando él la mandó a llamar, desobedeció. ¿Y qué le aconteció a esta mujer? Le fue quitado, hermano, fue quitada del reinado. Y ahí en su lugar, hermano, es donde entró la reina Esther, porque, hermano, no estamos hablando de que una mujer va a ser cambiada, porque el matrimonio cristiano o la vida, hermano, del matrimonio en este mundo debe de ser hasta que la muerte los separe, hermano. Porque no hay oportunidad mientras el hombre, la mujer está en vida. Pero ¿sabe qué es lo que sucede, hermano? Cuando una mujer no atiende el consejo, hermano,
del hombre, que muchas veces es un buen consejo y al contrario quiere basarse en sus caprichos y hacer las cosas como a su manera, como a ella le placen. Entonces el matrimonio, hermano, viene y entra en dificultades, entra en problemas. ¿Y por qué? Por causa de ese mal comportamiento. El otro ejemplo que encontramos es, hermano, de aquella mujer llamada Jezabel, que era la mujer de Acab, el rey de Israel, hermano. Encontramos esos dos malos ejemplos de esta mujer que mandaba a su marido, y su marido hacía todo lo que esta mujer hacía. Y hoy en día dice la Biblia que el espíritu de Jezabel aún, hermano, actúa y está en vigencia en medio nuestro en diferentes aspectos. De tal manera, hermanos, que hay enemigos espirituales alrededor nuestro, los cuales no los podemos ver. Pero hay legiones de demonios, hermanos, que quieren muchas veces destruir nuestras vidas en el hogar primeramente, para que luego cuando nosotros nuestras vidas queramos entrar en el ámbito espiritual, de venir a la casa de Dios, que queramos relacionarnos, no va a haber ese ánimo en nuestras vidas, hermanos, porque como les digo, hay enemigos espirituales que nosotros lo ignoramos porque no ponemos atención, hermanos. Pero el espíritu de Jezabel está en vigencia hasta este momento. O sea que tenemos nosotros que tener cuidado, hermanos, aleluya. Bendito Dios. La mujer, ya mencionamos que la mujer virtuosa honra a su esposo, amén, con lo que hemos mencionado. Ahora, número 2. A la mujer virtuosa es una mujer que le gusta trabajar, o sea, es una mujer trabajadora. La mujer virtuosa, hermano, con voluntad trabaja y no a la fuerza. Lo dice el pasaje, hermano, que está escrito ahí. No es una mujer que se atiende, que como la obligación es del marido que aporte él para los gastos de la casa, y que como él pues es la cabeza del hogar, ahí sí, entonces, amén, le dan el lugar al esposo, amén. Como él es la cabeza del hogar, que aporte él. No, hermanos. La mujer virtuosa con voluntad trabaja y no come el pan de balde. Santo Dios. Ella no es ese tipo de mujer mantenida que, hermano, espera que todo se le ponga a las manos. No, ella con voluntad trabaja con sus propias manos. Y como decía nuestra hermana Ruth, dice ahí en el pasaje que su lámpara no se apaga. ¿Le ha tocado a alguna de ustedes cuando dice que su lámpara no se apaga? Es que a largas horas de la noche, muchas veces a las mujeres virtuosas a las 12 de la noche, quizá a la 1 de la madrugada, ya todavía están haciendo trabajo, están preparando sus cosas para el esposo, para el siguiente día que va a ir a trabajar, o para ellas mismas, o para que sus hijos tengan lo necesario. Este es el tipo de mujer virtuosa que nos menciona la Biblia, que su lámpara no se apaga, hermanos. Cuando muchos están durmiendo, a ella le toca quedarse a largas horas de la noche, porque es una mujer trabajadora. Bendito Dios. Y con lo que les estoy diciendo de que es una mujer trabajadora, no vayamos a malinterpretar la frase, amén. Porque todos sabemos de antemano que cuando la Biblia nos habla, hermano, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas vendrán por añadidura. A lo que la Biblia se refiere es, hermano, que hay ocasiones, claro, hermanos, que tenemos que darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas, No tenemos que descuidar el congregarnos, pero también, hermanos, hay situaciones en las cuales cada cosa tenemos que aplicarla y ponerla en su lugar. Para todo hay tiempo, dice la palabra debajo del cielo. Para todo hay tiempo. Todo lo que se quiere
tiene su tiempo y tiene su hora. El Señor le dijo a Marta: Marta, afanada está con los quehaceres de esta vida, pero te digo una cosa, María eligió la mejor parte, y era escuchar la palabra del Señor a los pies del Maestro, y eso, hermanos, trae bendición a nuestras vidas. Por eso le digo, no me vayan a malinterpretar, hermanos, de que yo le estoy diciendo que nos vayamos a trabajar y a trabajar y a trabajar. No, la cosa es, hermanos, de que hay tiempo para trabajar también, no solamente para congregarnos y con esa, hermanos, que con esa excusa vamos a decir: no tengo tiempo para esto ni para lo otro. Como les decía, para todo hay tiempo. Dice que la mujer virtuosa ciñe de fuerza su lomo, esfuerza sus brazos. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Y nuestro hermano Juan lo decía el otro día, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, alzarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y ni se fatigarán. ¿Por qué? Porque el Señor es quien esfuerza nuestras vidas. Él es quien hace nuestros pies como de siervas, hermano. Ha visto las cualidades, las características de una sierva. Son como esas cabras monteses, mire, que suben en los peñascos, así bien empinados, mire. Así hace el Señor nuestros pies, nos aligera la carga, el Señor nos ayuda, el Señor nos da esa ligereza, esa destreza, hermano, para poder hacer todo lo bueno que sirve de beneficio en nuestros días. Dice que ella busca lana y lino. Ella busca lana y lino. Ella hace tapices, dice. O sea que es una mujer que se mantiene ocupada todo el tiempo y no pierde el tiempo viendo telenovelas. Esta mujer virtuosa no pierde el tiempo viendo programas de televisión que no van a traer beneficios a su vida espiritual y a su relación con su esposo y con sus hijos. Santo Dios. O sea, de que busca cosas, hermanos, en las cuales mantenerse ocupada, pero cosas beneficiarias para la familia. Esta mujer hace tapices, o sea, tapices son adornos tejidos a mano hechos de lana. Dice: aplica su mano al uso. En el versículo 19 del capítulo 31 dice: aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Yo no sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes ha leído este pasaje y no sabe qué es uso, que se escribe con H, porque uso de usar se escribe sin H. Pero allí está en la fotografía lo que se refiere a la palabra del Señor. El uso es lo que se encuentra a mano izquierda, es donde se enreda el hilo y luego se desenreda para enredarlo y tejer en la rueca. Esa es la rueca que se usaba antiguamente para tejer, para hacer obra con lino y lana. Santo Dios. Yo no sé si a algunas de ustedes les gusta hacer estas obras de arte, porque verdaderamente son cosas que no son malas, hermanos. Cosas que no son, cosas, hermanos, que hacen a una mujer con cualidades, hermanos, y características. Por ejemplo, yo no sé si a alguno de ustedes les gusta tejer. Yo no me avergüenzo de decir que yo puedo hacer gorros con lana, yo puedo hacer bufandas. Y si me lo propongo, puedo hacer otras cosas. Alguien me preguntó la vez pasada eso que usted sabe hacer, lo aprendió en la cárcel. Fíjense que no lo aprendí ahí. Lo aprendí en la casa, porque saben que el hombre y la mujer de Dios no deben de perder el tiempo haciendo cosas que no traen beneficio a nuestra vida, hermanos, a nuestro alrededor. Aleluya. Nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, no andando como necios, sino como sabios, hermanos, como la palabra del Señor nos manda. Santo Dios. Y vuelvo a lo mismo. Hagamos lo contrario las mujeres, que no es aconsejable. Si a alguien le parece que estas son cosas, aspectos que estoy mencionando, que no son necesarios o requisitos que se necesitan para la salvación de nuestras almas, claro que no. No son requisitos para la salvación, no, porque no podemos anteponer nada al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Salvos por la fe, por lo que Jesús hizo, porque Él pagó nuestra deuda, porque Él derramó su sangre, porque Él fue azotado, Él recibió, hermano,
hermano, los desprecios, los azotes. Él recibió el castigo que nos correspondía a nosotros, hermano, por causa de nuestros pecados. Somos salvos por eso, por el sacrificio de Cristo. Pero si alguien cree, hermano, que hablar de esto que le estoy hablando no es tan necesario, haga lo contrario a esas cualidades que tenía la mujer virtuosa y no va a ver que su matrimonio poco a poco va a ir cayendo. Poco a poco va a ir, hermano, de bajada. Va a ir de bajada. O sea, hermano, de que estas cosas sí son muy importantes. Porque de esta manera nosotros podemos vivir, hermano, una vida bendecida, hermano, aleluya. Y luego nosotros no vamos a tener estorbo, hermanos. Fíjense, hermano, que nosotros muchas veces en nuestros hogares, hermano, por tradición o por cultura ya, hermano, somos simples. Porque si ustedes, no sé si han tenido la experiencia de ver a personas de otras culturas, por ejemplo, los americanos, hermano, o personas de otros países, de otras razas, hermano, ellos le dan más énfasis a los pequeños detalles dentro del hogar, dentro de la familia. Por ejemplo, nosotros cuando nuestros hijos llevan un dibujito que dibujaron ahí con esfuerzo de la familia, dibujaron a papá, dibujaron a mamá, con, hermanos, intención de que nosotros nos alegráramos y que les dijéramos qué bonito te dibujo. Luego venimos, no les ponemos atención, ellos lo hacen a un lado, lo tiramos a la basura, mientras que otras personas los ponen colgados en su refri, los ponen en la pared. Nosotros, hermanos, tenemos que romper, hermanos, con muchas veces esas malas costumbres que nos enseñaron nuestros antepasados de ser hombres simples con nuestra esposa, y a las esposas de dejar de ser tan simples con los esposos. Tenemos que ser mejores personas con nuestros hijos, para que de esa manera nosotros podamos, hermanos, aleluya, recibir un cambio en nuestras vidas, hermanos. Solamente cuando nos despojemos de todo aquello que nosotros nos aferramos, no que porque mi abuelo fue así, y su abuelo, y el tatarabuelo, y el bisabuelo, que todos fueron así, y por eso yo soy de este carácter, y soy así y así. No, hermanos, tenemos que despojarnos todo lo viejo. Aquí todas las cosas son hechas nuevas por Cristo. Ahora somos nuevas criaturas, hermanos. Fíjense que por eso es de que les digo de que muchas veces no recibimos la bendición, porque no le damos ese enfoque, ese énfasis a nuestra vida en el hogar. Yo le voy a hablar algo que es muy cierto, y usted no me va a dejar mentir, porque se lo puedo comprobar por medio de la Biblia. Porque la Biblia dice que el que no sabe gobernar su casa, tampoco la iglesia de Dios podrá. Es algo muy cierto. Fíjense que nosotros, como les digo, que tenemos el privilegio de predicar o que tenemos algún cargo de liderazgo, tenemos el deber y la obligación de tratar de ser ejemplo para los demás, porque ahí es donde se aplica el ejemplo de la palabra del Señor, el versículo que leímos al principio. Si la luz que hay en vosotros es tinieblas, cuanto más no serán las mismas tinieblas. O sea, lo que le quiero decir no es que ustedes son tinieblas ni que los otros son tinieblas. Que tenemos nosotros la obligación, hermano, como personas que Dios nos ha dado la oportunidad de predicar la palabra, de querer, hermano, liderar o hacer algo, tomar parte en los privilegios de la iglesia del Señor. Ser ejemplo, porque si no sabemos gobernar nuestra casa, tampoco podremos gobernar, hermano, la iglesia del Señor, porque el ministerio, para mí, según la Biblia, usted puede opinar diferente,
pero yo me baso en lo que dice la Biblia. Comienza primeramente en el hogar y no en la iglesia. Muchas veces queremos gobernar dentro de la iglesia del Señor, en las congregaciones, pero en nuestro hogar es un desorden. En nuestro hogar se hace esto mal, se hace lo otro de la manera como no lo manda la Biblia. Nosotros somos los que queremos hacer las cosas al revés, y es por eso que muchas veces no notamos, pero es una realidad que no somos bendecidos en familia. La iglesia como congregación no es bendecida porque estamos haciendo las cosas de una manera equivocada. Tenemos que gobernar primero allá. Si yo le digo a usted, congréguese más, ayune y esto, ni yo lo hago, ni mi esposa, entonces yo sé que usted va a decir, pero ni la esposa de él ni él lo hace. Entonces, ¿cómo quiere que atendamos su consejo? Tenemos que ser ejemplo y luz, hermanos, para los demás. Ese es el orden bíblico. Eso es lo que a mí me dice la Biblia. Aleluya. Después de que sepamos gobernar nuestra casa, vamos a estar aptos y dispuestos. El Señor nos dará esa licencia, el Señor nos dará esa luz verde, ese sí, para que podamos gobernar dentro de su iglesia, dentro de su obra. De lo contrario, es en vano los esfuerzos. De lo contrario, estamos luchando contra el viento, estamos luchando contra la corriente. Le voy a dar un ejemplo, y con esto, mire, no estoy señalando a nadie en específico, no me vaya a malinterpretar. Hoy en día el típico ejemplo que vemos en los matrimonios no cristianos y cristianos también dentro de las congregaciones, hermanos, sabemos de antemano, a cabalidad, por medio de la luz de la palabra, sabemos que la palabra nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y también dice otro pasaje que el hombre ame a su mujer como a sí mismo, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dígame usted, cuando usted se ama a sí mismo, va a tener las cosas que son suyas como que no son suyas, va a que las cosas que son suyas las tiene como que son suyas, porque son suyas, le pertenece. Si usted las aparta, no son suyas, entonces ¿para qué decir que son suyas? Si usted se ama a sí mismo, entonces no va a tener bienes separados dentro del hogar con la esposa. Santo Dios. No. La unidad que la palabra del Señor nos manda abarca todos los aspectos de nuestra vida, porque el típico ejemplo de matrimonio allá afuera y dentro de las congregaciones hoy en día, hay muchos matrimonios, muchos hogares, hermanos, que la mujer tiene su dinero por un lado, el esposo lo tiene en otro banco, cada quien paga sus cuentas, cada quien paga la mitad de la renta, los gastos se los separan, y si uno no tiene, pues le va a tocar ver comer al otro. Y yo he conocido ejemplos de personas que cuando la mujer no tiene trabajo, hasta le han cortado su celular y el hombre no se lo paga. Eso no es de cristianos, no debe de pasar en matrimonios cristianos. Porque si pasa en matrimonios cristianos, dígame usted, ¿con qué intención lo hacemos? ¿O lo hacemos con la intención de que cuando lleguemos a nuestros países, cada quien va a jalar para su lado, cada quien va a ocupar su dinero por su lado? ¿O con qué intención lo hacemos? Santo Dios. Porque si aquí amamos el dinero y lo queremos solo para nosotros, déjenme decirle que allá lo vamos a amar más. Allá lo vamos a amar más porque allá hay más necesidad. Allá lo vamos a querer cuidar más que acá. Si acá no lo compartimos con nuestro cónyuge, allá no vamos a querer. Y el Señor nos manda que las cosas sean así. O a lo mejor no estemos expuestos a ir a nuestros países. A lo mejor no estemos expuestos a esa situación porque Cristo va a venir pronto mientras estemos acá. A lo mejor Cristo, pero déjeme decirle que de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, el Señor va a hacer una evaluación para determinar si nosotros somos salvos. No va a importar si usted no tuvo la oportunidad de ir, si está dispuesto a poderse separar con su esposa por medio de los bienes que tienen separados, sino que el Señor no va a hacer una evaluación externa, sino que una evaluación interna del corazón. Aquello que hay en nosotros va a determinar si nos vamos con Cristo para el cielo o nos quedamos acá por todo nuestro mal comportamiento. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos habla acerca de unidad en la iglesia, en el matrimonio, en todos los aspectos. Nada que esto es mío, que eso es tuyo, que esto y que lo otro, nada de eso.
En el Señor tiene que haber una unión. Si el hombre ama a su esposa como a sí mismo, lo de él es de ella, y la esposa también, lo de ella es de él, y todo igual, va a marchar mejor. ¿Por qué le digo esto? Porque esto, como les decía, no son requisitos que si usted está cometiendo esas cosas así, no va a ser salvo. No me vaya a malinterpretar, no le estoy diciendo, pero a la larga, a través de los años, van a haber problemas en nuestro hogar. Va a llegar un momento límite donde vamos a estar expuestos a hacer una decisión que a uno o al otro, al que tenga más le va a durar más el dinero, y al que tenga poco va a tener menos, y van a comenzar los problemas. Mientras todos tengamos, va a estar bien. Pero por eso que el Señor nos habla a tiempo acerca de la mujer trabajadora que le gusta trabajar. Hay una anécdota, algo real. Porque fíjense que las anécdotas y las historias, hermanos, no, yo sé que ustedes no lo hacen, pero he escuchado en otras situaciones, en otros lugares, predicadores, evangelistas o misioneros que hablan que el águila y le hablo al pollo, y que el pollo al águila, que el águila al caracol. Cosas, hermanos, aleluya, que no existen. Cosas, hermanos, de que un águila no le va a hablar a un caracol, ni al pollo, ni el pollo le va a contestar. Las anécdotas que nosotros tenemos que contar son cosas, hermanos, de testimonios reales que van a servir para el beneficio de nuestra vida. Cosas que acontecieron en el pasado y que nosotros las podemos tomar como buenos ejemplos si son dignas de imitar, o como malos ejemplos y no imitarlas, hermanos. Así deben de ser las anécdotas, las historias que nosotros contemos. Acerca, hermanos, de la mujer trabajadora, hay una anécdota que en cierta ocasión había un muchacho universitario, se estaba graduando con todos sus honores. Oh, todo aquello era fiesta. Habían en su escuela o en su universidad programado, hermano, una fiesta para hacerles honor a todos aquellos que habían llegado, hermano, al momento cúspide que ellos querían alcanzar en su vida profesional. Este muchacho del que se cuenta era un muchacho muy esforzado, muy destacado en las calificaciones, muy ordenado, hermano, de tal manera que cuando pasó a recibir la medalla, hermano, en honor a todo los logros que él había obtenido, cómo él había destacado en sus calificaciones, el ejemplo que él había dado. Llegó el momento en que lo llamaron para entregarle esta medalla, y lo llamaron por su nombre, y cuando estaban a punto de ponérsela acá en su cuello, él dijo: momento. Y cuenta la anécdota que cuando él dijo momento y no dejó que se la pusieran acá en su cuello, dijo, todos se quedaron atónitos y mirando para todos lados, y él dijo: esta medalla, la tomó en su mano, no me pertenece a mí, le pertenece a mi madre, porque cuando nuestro padre nos abandonó, ella supo tomar el papel de padre y de madre, y se supo partir su lomo, lastimar sus manos, lavando ajenos, supo trabajar con sus manos, de tal manera que esta medalla le pertenece a mi madre y a ella se la dio. Esas verdaderamente son mujeres virtuosas, hermano, de los cuales es que nos habla la palabra, hermano. Aleluya. Que sepan enseñar buenos valores, el valor, hermano, de enseñarle a un hijo a trabajar, y no enseñarle que se adueñe de lo que no es de él, hermano, no tomar lo que no le pertenece. El ejemplo, hermano, de enseñarle a un hijo, hermanos, aleluya, a trabajar, a ganarse con sus manos lo que él va a estar, hermano, necesitando en un futuro en su vida. Esos son valores cristianos, son valores que a la larga, hermanos, aleluya, le van a servir a nuestros hijos, porque ellos van a saber trabajar, y el mejor ejemplo que una mujer de Dios puede dar es el ejemplo vivido, que ella también sea una mujer trabajadora. Amén. El otro, hermano, la otra cualidad, la tercera cualidad de una mujer virtuosa es que le gusta madrugar, y vemos en el versículo 15, se levanta aún de noche. En otras versiones dice de madrugada, porque ahí se está refiriendo que se está levantando de madrugada, pero aún cuando está oscuro, quizá a las 4 de la mañana, no sé decirle un horario exacto, pero de madrugada.
y da comida a su familia y ración a sus criadas. La mujer virtuosa que menciona aquí, hermano, no es ese ejemplo de mujer. Yo sé que aquí no existen, ¿no? Amén. Existirán por otro lado, amén. Que se levanta a las 9, a las 10 de la mañana o quizás a las 11 cuando ya el restaurante chino está abierto y a ordenar comida, a prender la televisión y a dormir de nuevo. La mujer virtuosa no es ese tipo de mujer. La mujer virtuosa se levanta muy temprano. Primeramente, ¿a qué? A orar por su familia. Santo Dios. A dar comida a sus hijos. Porque quiere que estar ahí, hermanos, cuando sus hijos se están preparando para ir a la escuela. Esa es la mujer virtuosa que madruga y se preocupa por el bienestar de sus hijos. Santo Dios. Dice que le da comida a su familia, también a su esposo, no solamente a los hijos. Pero ella quiere estar ahí para asegurarse, hermano, para estar segura de que su esposo lleva lo necesario, que lleva su botecito de agua, que lleva sus tortillitas al trabajo. Ella quiere que sus hijos se hayan desayunado primero antes de irse para la escuela y que si necesitan llevar comida para la escuela, que lleven lo necesario. Ese es el tipo de mujer virtuosa del cual nos habla la Biblia, que está pendiente de su familia. Alabado Dios. Quiere estar ahí. Hay unas biografías que he leído en ciertas ocasiones acerca de grandes cristianos, hermanos, y el libro se llama Biografías de Grandes Cristianos. Y habla acerca de una biografía de un hombre, yo sé que muchos de ustedes han oído de él, de Juan Wesley y Carlos Wesley, que fueron hombres a los cuales en su tiempo Dios los usó grande y poderosamente en Inglaterra para traer un avivamiento, hermano. Para traer un gran despertar dentro, hermanos, del Evangelio, dentro de la obra de Dios. Pero cuentan estos hombres que el destacamiento o la forma de cómo Dios los utilizó a ellos en el ministerio no se debía porque ellos fueran personas con grandes cualidades o que fueran personas con un gran conocimiento o que fueran personas que se destacaban delante de los demás, sino que cuentan ellos en su biografía que toda la manera y la forma de cómo Dios los llegó a usar grande y poderosamente a ellos se lo debían a su madre, porque su madre había aprendido a levantarse, a orar por ellos. Muy de mañana los ponía en las manos del Señor. Y no era solamente ellos, sino que eran 2 hermanos en total. Ellos se destacaron más. Claro que los otros también le servían al Señor, pero estábamos hablando de una madre sola, que en ese entonces no había lavadora, no había planchas eléctricas, la ropa se lavaba a mano, no había estufa. Una mujer que tenía que correr de allá para acá, sacaba tiempo para orar por sus hijos, muy de madrugada. Y hoy en día como que las comodidades están cambiando, las costumbres en medio del pueblo de Dios. Santo Dios. Ese es el problema, hermano, como se menciona en diferentes ocasiones, hermanos, que las comodidades, vemos que en la pobreza las personas, hermanos, allá en el Antiguo Testamento, algunos andaban errantes, algunos vivían en cuevas, se ponían pálidos porque no les pegaba la luz del sol, pero en su pobreza sabían alabar y servir al Señor plenamente, con todo su corazón. O sea, que si Dios, hermano, puede hacer grandes cambios y la vida de una mujer que madruga a orar por sus hijos, hermano, afectará, hermanos, en el cambio de la vida de sus hijos, hermano. ¿Verdad que sería bueno hacerlo? Dios. Amén. Formar parte como esa mujer que se levantaba muy de madrugada. Porque si Dios puede cambiar a un drogadicto, si Dios
puede cambiar al borracho, al asesino, a la prostituta. Dios puede cambiar, hermano, al más vil pecador. ¿Cómo no va a poder cambiar el mal carácter que muchas veces nuestros hijos tienen por medio de una mujer virtuosa que se levanta a orar? David decía: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Esa debe de ser, ¿verdad, hermanos?, el anhelo de nuestra vida y de nuestra alma. Amén. Cuarta cualidad. No sé cuánto tiempo hemos pasado, la verdad, hermanos, pero... Amén. Gloria al Señor. Porque esto era solamente la primera parte de las 10 cualidades. Y luego, hermano, no puedo ser ofrecido, pero cuando las hermanas, amén, den la oportunidad, quizás el otro año, no puedo ser ofrecido tampoco, pero entonces, hasta entonces será, amén. Por lo pronto vamos a continuar unos cuantos minutos más. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, la cualidad número 4 que tiene esta mujer virtuosa es que ella es buena patrona o buena jefa. Vea lo que dice. Se levanta aún de noche, es el mismo versículo que usábamos, que se levantaba de madrugada y da comida a su familia y ración a sus criadas. O sea que esta mujer, cuando dice que le daba ración a sus criadas, era una mujer que estaba a cargo, al mando de personas. Tenía criadas, o sea que tenía personas que trabajaban para ella. Dios. Entonces la Biblia no tiene que especificarnos, ¿verdad?, de que era una patrona, pero sabemos que tenía criada. O sea, por eso decimos de que esta mujer, sin duda, era una buena patrona o una buena jefa. Entonces, porque dice que le da porción de alimento a sus criadas, o sea que no las mantenía ahí como esclavas que tenían que trabajar y no les proveía alimento necesario para su cuerpo físico. Recuerdan que era lo que Pablo le recomendó a Filemón, porque Onésimo, y hablamos de esto la vez pasada, había huido de Filemón y que probablemente se había llevado algunas pertenencias de Filemón, y que allá cuando Onésimo fue capturado y cayó preso, conoció a Pablo, se convirtió por la predicación de Pablo. Ahora Pablo, al ver lo que Onésimo ha dado un cambio en su vida, lo manda de regreso a Filemón y le dice que ya no lo reciba como esclavo, sino que lo reciba como hermano en el Señor. Eso es lo que nosotros somos para con Dios. Déjeme decirle que nunca han existido las diferencias sociales, ni de raza, ni de, hermanos, aleluya, que porque este es político o algo. No, para con Dios, hermanos, todos somos criaturas pequeñas. Dios, hermanos, no hace, en Él no hay sombra de variación. Él no hace acepción de personas. Para con Él todos, hermanos, valemos igual. Aleluya. Entonces, esta mujer virtuosa no era el ejemplo de mujer que hoy en día acostumbramos a ver, hermanos, que andan por ahí afanadas, pasan recogiendo a sus trabajadoras muchas veces a las 6, 6 y media o a las 7 de la mañana, y por tanto trabajo que tienen que hacer, tienen que limpiar 5, 6, 7 casas, andan 2 o 3 trabajadoras, se las llevan a las 7, ven que el horario es a las 5 y a las 5 de la tarde todavía les parece muy temprano por $80 o por 90, algunas todavía pagan 70. Déjenme decirle que eso es una injusticia, pagarle a una persona 70 o $80 por 14 o 12 horas que trabajan durante el día. Santo Dios. Porque hay mujeres cristianas que aún hacen así. Santo Dios. Conozco a unas por ahí que se llevan a sus trabajadores a las 7 de la mañana, terminan de limpiar sus casas como eso de las 5 y les parece poco, $80 que les pagan, y luego se llevan a las mujeres a planchar la ropa de los esposos que van a ocupar para ir a la iglesia o a hacer tortillas o a limpiar sus propios apartamentos. Hay personas así, yo conozco unas 2 o 3 de esas personas. Toda persona que hace ese tipo de injusticia, que llamándose cristiano no cumple con la ley de Cristo, la cual Pablo manda que ya no los reciban como esclavos, sino como hermanos en Cristo. Santo Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, en el Señor
no hay desigualdad. Si alguien practica eso dentro del pueblo del Señor, tiene que nacer de nuevo. Otras versiones, aquí donde dice de que da ración a sus criadas, otras versiones dicen asigna, o sea que sabe asignar las tareas a sus criadas, que se puede aplicar de ambas maneras, porque a las criadas se les asigna tareas, o sea que es una buena administradora del trabajo. Y que también sabe dar ración, que no explota a su personal. Y la quinta cualidad de la que yo les quiero mencionar, amén, si quieren lo dejamos aquí, hermanos, amén. La verdad yo no tomé tiempo, pero, o sea, de la hora, pero lo dejamos aquí, amén. No quiero abusar del tiempo, amén. Será en otra ocasión, amén. Gloria al Señor. Así es de que gracias por su atención, amén. Que el Señor